Compartir con ustedes el tema acerca de cuando estamos perdidos en casa o religiosos perdidos. Generalmente cuando pensamos en el tema de ser religioso no pensamos con el sinónimo de los religiosos son unos perdidos. Pensamos que los religiosos son los que tienen todo en arreglo en su mente, ¿no? Están bien con Dios, su vida les va bien. ¿Qué perdición puede haber entre los religiosos? Pero saben que estaba viendo unas estadísticas y algo que me llamó la atención es sobre el tema si los jóvenes nuestros cristianos que nacen en hogares cristianos están abandonando la fe. ¿Y cuán rápido abandonan la fe? ¿Cuán cierto es que los jóvenes que nacen en hogares cristianos abandonan la fe? Ahora, según estos informes, algo queda muy claro, y es que los hijos que nunca tuvieron fe en el hogar no abandonaron nada, solamente se manifestó lo que fue. Los hijos que no vivieron con una fe diaria, o los padres que veían que practicaban el cristianismo diario, cuando ellos crecieron y se hicieron independientes adultos, no tenían nada que abandonar, porque nunca la fe fue algo real en medio de su entorno hogareño o familiar. Los que no reclaman tener identidad religiosa no crecen, ni buscan, no hay necesidad. Otra cosa interesante de estas estadísticas es que es alrededor de los 16 años, y yo me alarmo, ¿no? Porque estoy prestando atención a la vida de mis hijos. Ellos van creciendo y van cuestionando asuntos de fe, y ya sus preguntas no son tan concretas o tan simples. Sus preguntas son más, ¿por qué? Explícame, ¿tiene sentido? De 16 a 17 años un 10% comienza a menguar o a cuestionar el cristianismo, y va más o menos en incremento. Aquellos que crecieron en hogares donde ambos padres, y esto es clave, practicaban y vivían la fe diaria, aunque dejen por un tiempo, regresan a la fe original. ¿Qué es lo que trabaja para que nuestros hijos, nuestros jóvenes no abandonen el cristianismo? Y con eso es la misión de nosotros como iglesia. ¿Qué es lo que trabaja? Para ellos, la iglesia tiene que tener importancia. Ayudamos nosotros, porque la iglesia es el grupo de creyentes, ¿verdad? No es el edificio. Eso es lo que entendemos por la palabra del Señor. Ayudamos nosotros como creyentes, como familia espiritual, a nuestros muchachos a tomar decisiones diarias. ¿Y cuán relevantes somos nosotros para con ellos? O quizás hablamos de una época o una edad que ellos no entienden. ¿Tomamos nosotros interés? Si ambos padres están casados, eso también ayuda. Si viven en hogares separados, donde son criados por una madre soltera o un padre soltero, eso puede ser perjudicial para la fe del joven y del muchacho. Específicamente hablando, la fe del padre es clave, fundamental para que los muchachos, tanto hijos como hijas, no abandonen la fe en el Señor. Hay muchos buenos hogares donde la madre es fuerte en su fe con el Señor, una creyente fiel, y el padre dice ser cristiano, pero no se ve nada en la práctica, no se congrega, no participa de eventos donde los creyentes se edifiquen o compartan de la palabra de Dios, pero si le preguntan, le dice, yo soy cristiano, pero hasta ahí queda, un título. Tales hogares tienen poco efecto en los hijos varones. Porque según estas estadísticas, lo saqué de un artículo de Christianity Today, que es un magazine cristiano, la fe de los hijos varones específicamente va a ser cuestionable o se va a adaptar según la fe del padre. Así que la gran responsabilidad que los padres tenemos, especialmente los padres varones.
Se leyó el capítulo 15 de Lucas, he titulado Perdidos en casa. Y el contexto del capítulo 15, Lucas fue un evangelista gentil médico que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros y le servía al apóstol Pablo. Y él es uno de los fascinantes historiadores que tenemos en nuestra tradición cristiana, porque cuando escribe da detalles únicos que no se comparan a ningún historiador de Roma que vivían en aquellos tiempos. Lucas era minucioso y cuidadoso en darnos detalles como lugares, nombres de personas, nombres de dirigentes. Y ahora en este evangelio, él nos comienza a hablar acerca de Jesucristo enseñando a través de las parábolas, breves narraciones, breves historias basadas en la vida real campesina de un mundo de agricultura para transmitir verdades eternas acerca de Dios. Queremos saber cuál fue el punto de la parábola conocida como el hijo pródigo, pero más bien debería llamarse la parábola de los dos hijos perdidos, porque ambos estaban perdidos. Uno salió rebelde, el otro estaba perdido en casa. Y es lo que quiero compartir con ustedes. Entonces, en este contexto, previo al hijo pródigo del capítulo 15, en el capítulo 14 del 25 al 35, vemos el escenario donde una multitud se le acerca a nuestro Señor y después de haber escuchado el costo del discipulado o lo que cuesta seguir a Jesús, muchos dejaron de seguirle. Es lo que Lucas nos está diciendo. Y el capítulo 15 nos muestra que los religiosos y los marginados continuaban viniendo a Jesús. Entonces tenemos dos grupos, los religiosos, donde estaban los fariseos, y los escribas. Los escribas eran los intérpretes de la ley, los que se sabían el Antiguo Testamento y la enseñaban. Y los fariseos era esta escuela donde Pablo mismo venía, donde se consideraban muy rigurosos en guardar todas las costumbres de la ley oral de los ancianos, o sea, traducciones e interpretaciones de la ley de Dios. Tenían la ley de Dios y aparte ellos tenían un libro donde interpretaban qué significa, por ejemplo, guardar el día de reposo. El día de reposo significa no caminar más de 1 kilómetro. El día de reposo significa no cocinar. El día de reposo significa si te enfermas, pobrecito, porque no hay atención médica. Y tenían una lista para describir o explicar la ley de Dios. Y esta lista se había vuelto algo riguroso, cansado, legalista, que imponía cargas a la gente, y en vez de acercarla a Dios, porque el propósito de la ley no solamente era manifestarnos el carácter hermoso de nuestro Dios, carácter justo, santo, compasivo, pero el propósito de la ley de Dios era traer la gente a Él, que lo conozca. Ellos ponían impedimentos o baches en el camino con sus interpretaciones rigurosas, y entonces la gente no llegaba a Dios. Se hacía una carga. Estos dos grupos venían a Jesús. El otro grupo que venía a Jesús era descrito como publicanos o recaudadores de impuestos, Lucas 15, versículo 1 en adelante, y pecadores. Ahora, nosotros definiríamos recaudadores de impuestos, no pensamos que aquellos que trabajan para CRA son malos o tienen mala fama o nos caen mal, porque no, obviamente ellos hacen su trabajo y punto. Pero en el primer siglo, los romanos, inteligentemente, ellos escogían gente del pueblo judío, judíos, que se dediquen a cobrar impuestos. Para entrar a la ciudad había un impuesto, por carga se pagaba impuestos. Si uno llevaba una carga donde el burro llevaba más de 3 bolsas de carga, se pagaba impuestos. Por todos lados se pagaba impuestos. Y Roma tenía
una serie de cuánto se tenía que pagar. Bueno, el Imperio Romano le había dado la facilidad a los judíos que saquen su propio sueldo de donde recaudaban impuestos. Y estos se volvieron extorsionadores. Porque si tenían que, por ejemplo, decirle algo, ustedes para entrar a Jerusalén tienen que pagar $5. Nosotros pagamos peaje cuando viajamos a Estados Unidos, ¿no? Pero digamos, para entrar a Jerusalén, $5. Los recaudadores de impuestos decían, son 15. 5 para Roma, 10 para mi bolsillo. Entonces, no eran queridos y eran marginados por el pueblo porque se habían enriquecido tomando oportunidad de esto que Roma le permitió. A Roma no le interesaba total de que lleguen las arcas, ¿no?, llenas de dinero. No le interesaba si el judío se extralimitaba en la imposición de impuestos. Ya se imaginan que la gente común los detestaba, los odiaba. Bueno, este grupo venía a Jesús. Y se nos dice también que el otro grupo que venía a Jesús eran pecadores. Qué título, ¿verdad? Pero pecadores, dentro de esa lista está todo lo que es inmorales sexuales, prostitutas. Nosotros diríamos en nuestro idioma hoy en día, aquellos que pertenecen a la comunidad LGBTQ, que es traducida como lesbian, gay, bisexual, transsexual, queer. Esos son los que venían a Jesús. Entonces, por un lado tenemos los religiosos, devotas, fanáticos, y en medio de ellos habían personas genuinas que amaban a Dios y buscaban a Dios. Y por el otro lado teníamos a los ladrones, recaudadores de impuestos, que se hacían ricos cobrando, y los pecadores, que el grupo era prostitutas, criminales, gente del mal vivir. Ahora, miren lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Porque dentro del capítulo 15, yo voy a solamente desarrollar la segunda parte. Jesucristo empieza a dar una serie de parábolas y todo tiene que ver con algo perdido, si me acompañan. Por ejemplo, al principio del capítulo 15, esto es para entender un poquito el contexto, se nos habla acerca de la oveja perdida. ¿Ok? Y esto habla sobre la importancia para un pastor de ir y buscar a su oveja perdida, dejando a las 99, tanto porque esa ovejita le importaba. Ahora, los pastores eran otro grupo de personas que no eran miradas con agrado en tiempo de Jesús. Eran personas bajas, los miraban marginadas también. Y Dios, al plasmar su historia o al venir a compartir su plan de redención, Lucas nos enfatiza algo peculiar de su evangelio, es que Lucas nos habla y se enfoca acerca de estos marginados con quien Jesús aceptaba y compartía. Pastores. Lucas es el único que nos da el detalle del anuncio de los pastores de los ángeles cuando le dice que ha nacido en la ciudad de Belén el Mesías. El anuncio no se da a Herodes, ni a los fariseos, ni a los escribas, sino a pastores. Gente marginada. ¿Y qué tienen que ver ellos con Dios? Decían los fariseos. Pero Lucas enfatiza en hablarnos de los pastores. Lucas es otro evangelista que nos dice que aparte del grupo de discípulos varones que seguían de Jesús, ¿sabían que había un grupo de mujeres discípulas que seguían a Jesús también? Y no solamente le seguían a Jesús, pero le servían y le administraban en sus situaciones económicas. Le ayudaban. Eso es una ofensa. La mujer era segundo en categoría en esta sociedad. Y Lucas entonces en este evangelio toma el detalle de me voy a enfocar en poder compartir con la iglesia por qué Jesucristo iba a esta gente marginada y no aceptada en la sociedad. Y entonces las parábolas de Jesús, la oveja perdida, el pastor, ¿por qué no dijo la parábola del fariseo que perdió su lápiz o su bolígrafo o lo que sea? Para exaltarlo, ¿verdad? Pastor.
como ejemplo. Después vemos que el pastor se regocija y es la misma actitud que deben de tener los líderes religiosos al ver a los pecadores venir a Jesús, regocijarse. Lucas nos dice que ellos se cuestionaban y cuestionaban a Jesús diciendo, y se codea, come, se ríe con publicanos y pecadores. Es un comelón y bebedor, en vez de regocijarse que Jesús alcanzaba a esas personas. Seguido por la oveja perdida viene la parábola de, si ustedes siguen Lucas 15, la mujer que pierde su moneda. Tiene 10, pierde una. Y dice que limpia la casa, pone todo de patas arriba y encuentra la moneda y se regocija. Tema recurrente que une a estas enseñanzas es el regocijo de las personas a encontrar lo que se perdió. Esa es la enseñanza de estas parábolas, el regocijo de las personas al encontrar algo perdido. Segundo de eso perdido, viene la parábola, versículo 11, del hijo, conocida como el hijo pródigo. Ahora, dentro de esta parábola, nosotros conocemos muy bien de historia. Dice que el hijo menor decide pedir parte de su herencia y ya sabemos que eso era como decirle, padre, ya muérete, no me interesa tu vida, dame lo que me pertenece. No solamente eso, pero estaba poniendo en juego la herencia del hermano mayor. Porque según el primer siglo y las costumbres bíblicas, el hermano mayor heredaba más que todos los demás, una doble porción. O sea, si eran 2 hermanos, el hermano mayor heredaba un 75% y el menor un 25%. Y el menor le está diciendo, dame mi 25% y allá ustedes. Y nos cuenta la historia de cómo desperdicia, se le va la plata y entonces él cae bajo y decide regresar. ¿Verdad? Conocemos la historia. Cuando él decide regresar, el cambio o el twist de la parábola es que en esta narración no hay regocijo de parte del hermano mayor, pero sí del padre. El padre dice que va, lo ve de lejos, corre hacia él, lo abraza, algo que era humillante en la cultura antigua, que un hombre mayor corra. Los hombres mayores no corrían, perdían el respeto. Lo abraza y no le deja a su hijo terminar lo que él había planificado decir, ¿no? Voy a confesar mi pecado, admitir que he pecado contra el cielo y contra ti, Señor, no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como un esclavo, como un siervo tuyo, considérame un trabajador. El padre no le da oportunidad de que él diga eso, dice que lo abraza y hace una fiesta. Pero antes de hacer la fiesta le da algo interesante. Dice que le ponen ropas nuevas. Si ustedes ven ahí conmigo, ropas nuevas. Estoy para poder entender la del hijo mayor, ¿no? Le ponen ropas nuevas. Estamos en Lucas capítulo 15, versículos 22. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto trae la mejor ropa que tenemos, las mejor prendas, aquellas que nos ponemos solamente para ir de matrimonio, de gala o a las mejores celebraciones. Esa se la ponen a mi hijo. Eso habla de que el hijo recupera su identidad en la familia. ¿Ha venido como un pordiosero? No, ropa nueva, la mejor. Recupera la identidad en la familia. No solamente ropa nueva, pero mira lo que pasa. Poner un anillo en su mano, eso habla de autoridad. Mi hijo ha regresado y ahora tiene la autoridad de ser uno más que manda en esta casa. Es hijo, no siervo. Recupera la autoridad, recupera la identidad en la familia y calzados. Calzados. Eso está hablando de que él es jefe, él es hijo, él pertenece a esa casa. Los empleados no usaban calzados, era algo similar así como los esclavos que sirvieron en su tiempo, que sufrieron en nuestras Américas y en el resto del mundo. No se le daba zapatos
a los esclavos a pie trabajaban. Al decirle al padre, pónganle zapatos, ropa nueva y anillo, le está diciendo, su puesto de hijo ha regresado, su puesto de amo y señor de esta casa ha sido recuperado y su identidad. Ahora, mientras que iba a la fiesta, nos dice que el hermano mayor estaba en el campo, ahí donde se leyó la lectura bíblica. Y él pregunta a uno de los siervos, ¿y esa bulla? ¿Qué sucede? Lo interesante es que nuestro Señor Jesucristo no termina la parábola con la celebración. No termina, porque así es como terminó las otras dos últimas parábolas. La mujer encontró la moneda perdida, celebró, hizo una fiesta, invitó a sus amigas. El pastor encontró a la oveja perdida, celebró. Y ahora el padre encuentra al hijo perdido, bueno, el hijo perdido regresa a casa y hay celebración, pero ahí Jesús no termina. Esto es diferente que hace esta parábola del hijo perdido. ¿Por qué? Porque miren lo que sucede. Después de que el hijo mayor se entera, estoy tratando de agarrar la Biblia porque las páginas se me pierden acá. Después de que el hijo menor regresa, el hijo mayor, miren la actitud. Versículo 27. Después de enterarse de todo lo que sucedía. Y él le dijo, el padre, tu hermano ha venido y tu padre ha matado, el criado, tu padre ha matado el becerro engordado. El becerro engordado era un animal que solamente se mataba en celebraciones grandes. Es como el pavo para nosotros, ¿no? No es algo que se come todos los días, es celebraciones grandes, comunitarias, se mataba al becerro engordado. Porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces la reacción, ¿qué sucedió? Se enojó y no quería entrar, no quería participar. Salió el padre entonces y le rogaba, entra a celebrar. Y él le responde y le dice, yo he sido fiel a ti, en palabras mías, ¿no? Yo siempre te he obedecido. Yo nunca me he largado a desperdiciar la plata. Y ni siquiera me has hecho un pequeño barbecue con unos hot dogs y hamburguesas para que yo celebre con mis amigos. Y ahora viene tu hijo, ni siquiera lo reconoce como hermano, y haces fiesta, celebras. ¡Qué injusto eres! Estoy poniendo en palabras. Los celos, la ira, todo eso le llenó el corazón. Versículo 31. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. El hijo tenía el 75% que le sobró, todo eso era de él. Una vez que muriera el padre, saben que el hijo menor no tuviera reclamo en nada, dependería de la compasión de su hermano mayor, porque ya gastó el dinero suyo. Pero miren la actitud de este hijo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y no tenemos una conclusión a la parábola. Dos grupos nos dice el contexto Lucas. Uno que era rechazado, los marginados, y otro que era la élite religiosa. La religión en tiempos de nuestro Señor Jesucristo se había convertido en un estatus social, una afiliación exclusiva a un partido. Ahora, es lamentable cuando venir a la iglesia se vuelve una pasarela de quién tiene el mejor auto, quién viste la mejor ropa, los mejores zapatos o el mejor iPad con la Biblia dentro. Es triste cuando hacemos de nuestra fe algo exclusivo que pertenece a una clase social. Es triste cuando los perdidos encuentran aceptación en otras comunidades, pero en medio del pueblo de Dios no aceptan, no los aceptamos, no son aceptados. Es interesante que la misma palabra que Lucas usa acá, de venir de regreso o regresar o acercarnos,
es algo que se usa a través del Nuevo Testamento. En Hebreos 7:19 nos dice, porque la ley no perfeccionó nada, sin embargo se introduce una esperanza superior por la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuántas veces nosotros podemos ser piedra de tropiezo para aquellos que realmente quieren acercarse a Dios? Estas personas perdidas estaban buscando a Dios, pero los líderes religiosos que pensaban que seguían a Dios se estaban aferrando a sus tradiciones, a sus costumbres. La Iglesia de Cristo no debe de aferrarse a tradiciones de hombres, dirigiendo a las personas lejos de Dios, impidiendo que la gente se acerque a Dios. Si los marginados quieren escuchar la palabra de Dios, ¿dónde están? ¿Dónde están? La gente que tiene necesidad de Dios, ¿por qué no llega a escuchar la palabra de Dios? ¿Será que nosotros los hemos mirado para abajo? ¿O los hacemos sentir que no son dignos? ¿O los hacemos sentir quién se han creído ellos para venir así a la iglesia en esas fachas? Todos necesitan escuchar el mensaje del Evangelio, porque todos estamos perdidos. Y esta parábola y las que están alrededor nos explican el corazón de Dios, que se regocija, que hay gozo en el cielo con un pecador que se arrepiente, que con 100 salvos que estamos acá adorando. ¿Por qué los perdidos no buscan a Dios? O si están buscando, ¿por qué no están acá con nosotros? El hermano menor simboliza a los recaudadores de impuestos y a los publicanos, el rebelde, el que está lejos de la vida de Dios, el inmoral. Pero ese es el que regresa. Y según Jesús, ese es el que está entrando al cielo antes que estos líderes religiosos, si hubiera una fila. El hermano mayor simboliza a los que ya están acostumbrados en su fe y han hecho de su fe una tradición, cómodos, siguiendo reglas, siguiendo legalismos, y cuando ven a las personas malas, criminales, lo peor, venir a Dios, la juzgamos y la tildamos de estos acá, no, nos van a corromper a nosotros. Esa es la actitud de autojusticia del hermano mayor. ¿En cuál de los dos grupos estamos nosotros? ¿En el grupo del hermano menor de los rebeldes, que viene a Dios y pide por misericordia y compasión? ¿O en el grupo de los religiosos, que pensamos que ya estamos bien delante de Dios y no necesitamos nada? Somos fieles, somos obedientes, somos puntuales, no necesitamos del perdón de Dios porque ya lo tenemos, ya vivimos en casa. ¿A cuál de los dos grupos pertenecemos? Termino. Lo interesante de esta parábola es que Lucas, al narrarnos este evangelio, que es la primera parte, la segunda parte es el libro de Hechos, que es todo un volumen. Al narrarnos esto, no nos está diciendo para darnos información acerca de lo que dijo y hizo Jesús. ¿Cuál fue el propósito de Lucas escribir esto? ¿Qué nos enseña a nosotros, a la iglesia, esto? Lucas dice que escribe a un tal Teófilo todas las cosas que diligentemente él buscó. Y el propósito de Lucas es nosotros no caer en la vida de los religiosos del tiempo de Jesús. Nosotros, su iglesia. Por eso está ahí. No para nosotros darle duro a los fariseos y decir esos son una sarta de hipócritas. Es para que nosotros mismos cuestionemos nuestra fe. Si la estamos viviendo o si se ha hecho algo cultural y tradicional en casa. Porque si mi fe se ha vuelto un legalismo, un ritual, una tradición, ¿saben que la vida de mis hijos y su fe prende de eso? Les leí al principio informándoles sobre algunas estadísticas de cuál era el factor común que los jóvenes abandonan el cristianismo. Y según los datos, toda la explicación, hay algo
donde es el meollo del asunto, que es si la fe de nuestros hijos no fue real en casa. O sea, los padres no vivieron el cristianismo, solamente el domingo en la iglesia. En casa, no que sean padres perfectos, no que no se peleen, no que no discutan, no estamos hablando de eso. Estamos hablando si nuestra fe no es una fe real en casa. Entonces, cuando ellos crezcan, van a crecer como ellos fueron, porque no tuvieron la fe, entonces no hay nada que abrazar. Saben que el capítulo 16 continúa para que ustedes lean que lo triste de esto es que estos líderes religiosos, una de las cosas que les estorbaba seguir a Jesús genuinamente era que en vez de amar a los perdidos como Jesús, amaban el dinero. Es lo que continúa en el capítulo 16. Voy a parar ahí. ¿En cuál de los dos grupos estamos? ¿En el grupo de los perdidos y admitimos que estamos perdidos? ¿O en el grupo que pensamos no estamos perdidos porque yo nací en el cristianismo, crecí en el cristianismo, es lo único que he respirado y sé, y no veo la necesidad de venir a Dios porque Dios está conmigo siempre? Y la fe no es una fe genuina, sino algo tradicional. Cuando yo conocí al Señor, yo me creía bien católica. No practicante porque era una niña y no entendía los principios del catolicismo y lo que se tenía que practicar, pero sí era devota de ciertas imágenes y cosas. Pensé que yo era una niña buena. Y si me preguntaban a mí, ¿estás segura que vas a ir al cielo si tu vida es quitada? Yo diría, sí, porque soy buena. Esa era mi respuesta a los 12 y 11 años. No fue hasta que se me presentó el Evangelio y entendí mi condición de yo necesito de Dios. Yo no puedo agradar a Dios, un Dios santo y perfecto, así como soy aún en mi creencia de ser buena. Entendí lo que significaba ser perdida a una edad temprana. Y cuando abracé le dije, Señor, que esta fe sea algo genuino y verdad, que sea algo que cada día lo viva para ti, siempre cuestionando, aprendiendo, cuestionando, dudando, no el caminar diario de uno. Siempre uno cuestiona, uno pasa por esas dudas, pero gracias a Dios. Y ahora si respondería, ¿en cuál de los grupos te encuentras, Yoconda? Yo quisiera responder, no quiero estar en el grupo del hermano mayor. No quiero estar en el grupo del religioso ya acostumbrado. Quiero todavía sentir y pensar que estoy en el grupo de necesito de la gracia de mi Dios cada día para venir a Él. Que el Señor bendiga su palabra.